Estamos reunidos para reflexionar sobre Laudato Si, alabado seas. En ella, el Papa Francisco propone, en continuidad con el magisterio de la Iglesia, 3 ejes conceptuales. 1. Dios es creador. 2. Crea el universo como la casa de todos para que sea habitada ahora y para que puedan habitarla las próximas generaciones. Y 3. Cada persona, en el entendimiento de la dignidad humana, está llamada a realizarse personalmente y universalmente con todos sus congéneres. El Papa se fundamenta en el Catecismo para la Iglesia Católica. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación. La creación no es producto del destino o del azar, sino de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas y de la sabiduría y de la bondad. Y porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Citas del Catecismo. Sin embargo, la casa común, como la llama Francisco en Laudato Si, ha sido descuidada por la abundancia. Cita: la armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a reconocernos como criaturas limitadas. Laudato Si 66. También se nos presenta como interrogantes y relativamente, como un interrogante si realmente lo que está ocurriendo en el medio ambiente es un proceso evolutivo y ciclo natural, o si efectivamente es causado por la contaminación y el mal uso efectuados por el hombre. De todas maneras, aunque hoy estemos ante una etapa de un ciclo natural, no quedan dudas de que el manejo inadecuado de los bienes de la creación están contribuyendo a su deterioro, abriendo un futuro incierto. Por ello debe quedar claro que hacer el bien para la naturaleza y la persona no consiste solo en evitar acciones negativas, sino que es imprescindible llevar a cabo acciones positivas orientadas a la búsqueda del bien. Es vital comprender que la casa de todos hay que cuidarla para las próximas generaciones, y dado el hecho cierto que el desarrollo científico-tecnológico tiene herramientas para mejorar, incluso por la sustitución, como sería el caso de los hidrocarburos, algunos de los elementos que determinan la degradación ambiental, se nos abre el desafío de más ciencias y mejores conductas. En este sentido, la propagación de la idea de los daños emergentes por el uso de los hidrocarburos facilitaría y aceleraría la búsqueda de nuevas y potentes fuentes de energía. De ser así, estaríamos ante un nuevo proceso disruptivo, equivalente a la aparición de Internet y su aplicación en la telefonía móvil. Tengo para mí que la convocatoria a preservar nuestra casa y generar sistemas políticos que den gobernabilidad a esto será prontamente aceptada. Pero también creo necesario extender la convocatoria para impulsar criterios universales de dignidad humana y convivencia, siempre más difíciles de aceptar que lo fáctico que surge de las ciencias positivas aplicadas a la naturaleza. Para impulsar esto, un orden político global, Benedicto XVI decía en Caritas in Veritatis: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por las crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Como fue ya esbozada por mi predecesor, dice Benedicto, el beato Juan XXIII, esta autoridad debe estar regulada por el derecho a atender de manera concreta los principios de subsidiariedad y de solidaridad, y estar ordenada en relación al bien común. Caritas in Veritatis 67. Esta idea de gobernanza mundial es retomada por el Papa Francisco en Laudato Si, al decir que en un contexto como el actual, cita, se vuelve indispensable la demolición de instituciones internacionales más fuertes, efectivamente organizadas, con autoridades designadas
facultativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas con poder para sancionar. Laudate Si 175. Todo esto solo logra comprenderse en tanto reconozcamos la dignidad intrínseca de toda persona humana, que es parte también de esta creación de Dios. Es el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano y le confiere la dignidad infinita. Laudato Si 65. Pero dice el Santo Padre, no podemos pretender sanar nuestras relaciones con la naturaleza y el ambiente sin sanar todas las relaciones básicas del ser humano. 119. Ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresaba su artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto significa que junto con los derechos no podemos dejar de explicitar la importancia que revisten hoy los deberes que tenemos como personas. En Nuevas Universidades para un Nuevo País del 72 nos hacíamos cargo del eco de las palabras de Pablo VI al cardenal Roy, cuando decía: esto indica la importancia de la educación para la vida en sociedad, donde además de la información sobre los derechos de cada uno, sea recordado su necesario y correlativo reconocimiento con los derechos de cada uno con los demás. El sentido de la práctica del deber están mutuamente condicionados por el dominio del sí, la aparición de la responsabilidad y los límites puestos al ejercicio de la libertad de la persona, individualmente o de grupo. Hoy los deberes son con los hombres y de estos con la naturaleza. Dice Francisco, todo está conectado. La idea de que la persona con responsabilidad global es inseparable del ambiente en el que vive debe corporizarse. Esto resulta mucho más fácil de comprender en la racionalidad de la naturaleza que en la diversidad cultural de las personas. Por eso es indispensable la idea de que hombre junto con la idea de naturaleza. Por lo tanto, la idea central que Francisco nos propone es: no hay hombres solos, sino hay hombres con los hombres en y en sus naturalezas. Señor académico presidente, señores académicos, señoras académicas, señoras y señores, buenas tardes, gracias por su presencia. He tenido la suerte que tanto el académico presidente como el académico Tacchini hayan hecho una presentación de carácter global sobre la encíclica, habida cuenta que es un documento amplio, complejo y con varios niveles de lectura. Abordaré sintéticamente un aspecto que me ha encomendado esta academia en esta tarde, pero antes que nada lo que quiero resaltar es exactamente la complejidad y la claridad al mismo tiempo de este documento, que tiene claros mensajes teológicos, claros mensajes ecológicos, claros mensajes filosóficos, claros mensajes económicos y claros mensajes de política internacional. Y creo que no agoto todas las posibilidades de este documento. Laudato Si, algunos aspectos internacionales. La doctrina sobre aspectos concretos de los puntos que voy a abordar están en la doctrina social y en el magisterio de la Iglesia, y solamente quisiera mencionar algunos antecedentes recientes a lo que expresa Laudato Si. En el caso de Francisco, antes que nada quiero hacer esta salvedad. Nos dice: a la política y a las diversas asociaciones le compete un esfuerzo de concientización de la población. Por esa razón estamos hoy reunidos, y esta academia ha asumido este mandato y al mismo tiempo este pedido del Santo Padre de hacer un esfuerzo de concientización de toda la población. Así que antes que nada, como ciudadano del común, mi agradecimiento a la academia en la persona del señor presidente.
Los antecedentes son claros y el académico Tacchini ha hecho mención muy concreta a algunos de ellos, entre otros muy precisos a Caritas in Veritatis y luego a las posiciones de Juan XXIII. Por eso acá la menciono, Juan XXIII, la incorporación de todo el mundo como interlocutor, esto es un aspecto central, a quién va dirigido. Luego Juan Pablo II, la cuestión ecológica global, en estos términos la menciona. Benedicto XVI, las cuestiones estructurales de la economía mundial y la gobernanza mundial. En esto mencionaba claramente un punto crucial, Alberto Tacchini, al Papa Benedicto XVI, y lanza este desafío de reflexionar sobre la gobernanza mundial que ha llevado ya tantas tareas no solo de reflexión, sino de imaginar cuál es el criterio de gobernanza mundial que podríamos esbozar vis-a-vis lo que actualmente está existente. Y Benedicto XVI mismo, el respeto al medio ambiente. En esta línea, el propio Francisco, el Papa argentino, toca un tema crucial que es la ética de las relaciones internacionales, dando, como ustedes ven en esta sucesión compleja, un paso hacia adelante sumamente difícil, que me gustaría que en el diálogo volviera a surgir. La problemática ambiental, cuando la presenta, y por supuesto el señor académico Guadagni lo va a desarrollar con profundidad, es el impacto global y cómo afecta a la casa de todos. La estructura que contiene la humanidad como concepto globalizante de qué es la casa de todos. Y esto de estructura que contiene la humanidad vuelve a relacionarse con lo que yo decía antes, con una visión absolutamente holística y de distintos niveles de lectura. El cambio climático está inscrito dentro de esta complejidad y es uno de los tópicos más urgentes que requieren una solución. Lo internacional y lo económico. Un punto central que hace la encíclica y que resalto entre todos los importantes puntos que hace el Santo Padre es la falta de coordinación entre los estados para lograr el beneficio de todos. Y ahí hay un exhaustivo análisis de todas las conferencias internacionales que se han realizado y, sin embargo, la imposibilidad de haber concretado, creo que Copenhague, el último fracaso histórico en términos de coordinar una política con escasos avances y con mucha frustración, y ahora el desafío inmediato que tenemos en cuanto a la reunión de París. En este caso quiero marcar un punto de la política internacional. La Laudato Si fue precedida o en coincidencia con dos aspectos sustantivos de la política internacional diseñada por el Vaticano, que fue la presencia del presidente de Estados Unidos, Obama, agradeciéndole al Santo Padre su involucramiento personal y decisivo en esta temática previa a la reunión de París, y luego la visita del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, diciéndole lo mismo. En palabras de Obama, Santo Padre, usted nos inspira, palabras históricas, venida de un presidente de Estados Unidos, y en el caso del secretario general de Naciones Unidas, haciendo hincapié, previo a la visita del Santo Padre a Estados Unidos y a las Naciones Unidas, del aporte que representaba al contexto internacional y a la concientización de la lucha para reponer las condiciones generales del medio ambiente. Insuficiencia la idea de que los actores racionales logran automáticamente el bienestar general. El mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano y la inclusión social. Solo lo menciono. Esto, entre nuestros colegas, en mi caso como economista y lo mismo que Guadagni, lo que nosotros observamos es que el Santo Padre, en particular en esta encíclica, ha planteado temas para una discusión sumamente profunda que va a discutir aspectos sustantivos de la teoría, de la política económica y de la economía en sí misma. Y uno de los aspectos centrales en lo operativo es que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social.
Esto y el derrame fueron dos aspectos que han generado una serie de ponencias encontradas y algunas críticas que ustedes habrán leído o ponencias en contra de lo expresado por el Santo Padre en muchos medios de comunicación social a lo largo y ancho del mundo. Generosidad y solidaridad son indispensables. Y ahí estaba el tema de la subsidiariedad. En la encíclica queda bien claro que la subsidiariedad solo es posible, es decir, que todas las organizaciones inferiores cumplan todas aquellas misiones hasta las cuales son capaces y recién ahí entre una organización superior o el Estado, siempre y cuando la solidaridad y la generosidad estén presentes. Y este es un condicionante a la doctrina tradicional de la subsidiariedad y al mismo tiempo de la automaticidad de mercado, que obliga a una reflexión profundísima a todos los economistas, cualquiera fuera el pensamiento o la formación filosófica del economista, y en particular aquellos que ascribimos a la doctrina social de la Iglesia. En términos de tecnología voy a mencionar que también un aspecto crucial, y estoy tratando de marcar aquello que más discusión y más polémicas ha despertado, es que puede coadyuvar en gran manera, pero no es la salida excluyente para el cambio climático. A las soluciones fundamentalmente, diríamos, tecnocráticas o tecnológicas, el Santo Padre sale a ponerle un coto y decirle, cuidado, hay que tener una visión general. Iniciativas ecologistas que buscan solo una solución técnica pueden quedar aisladas por lógicas globalizadas de búsqueda de resultados de corto plazo. Es decir, muchas veces cuando lo que estamos buscando es solamente recomponer la naturaleza, nos estamos olvidando que hay otras racionalidades de corto plazo que pueden entrar en colisión e impidan esta búsqueda naturalmente buena, pero insuficiente. La solución pasa por soluciones conjuntas con perspectiva global, y realmente este es un desafío que involucra no solo una mirada generalizada y a todas las profesiones, sino una reflexión fundamentalmente teológica y filosófica, con una visión absolutamente humanista sobre este tema. Termino comentando organizaciones internacionales. El Santo Padre pone una responsabilidad a la actividad diplomática y a la búsqueda por medios pacíficos de una coordinación de todo este tipo de actividades. La autoridad política mundial ya había sido demandada por Juan XXIII, como bien Benedicto XVI, como decía Tacchini, nos había ilustrado debidamente en Caritas y Veritatis. La búsqueda de una autoridad política mundial que gobierne la economía mundial, prevenga el empeoramiento de la situación de los más necesitados, logre un oportuno desarme integral y logre la seguridad alimenticia y la paz. Como ustedes ven, una ambición absolutamente a la altura de lo que la universalidad, es decir, la catolicidad, se puede plantear. Evidentemente no falta optimismo e integralidad a la propuesta, es absolutamente comprensiva. No existe a nivel mundial una organización internacional sobre temas medioambientales. Esto es una carencia notable, habida cuenta que hay muchísimas otras temáticas del orden internacional que han encontrado por lo menos lugares y ámbitos naturales de discusión. FAO, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, la Corte Penal Internacional, es decir, en distintos aspectos la humanidad se ha dado respuestas de carácter internacional y sin embargo en este aspecto no lo ha logrado todavía, y él alienta a dar un paso adelante hacia este objetivo. Énfasis en instrumentos y regímenes internacionales. Si quieren después lo podríamos dialogar, pero creo que este es un elemento central, asociado a las organizaciones que podrían contener estas discusiones, ya una pauta sobre la discusión que podría darse. Instrumentos y regímenes internacionales. Maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas. Y acá yo creo, un comentario crítico muy claro, si bien sutil, sobre lo que hasta ahora han dado las organizaciones internacionales o lo que no han dado las organizaciones internacionales, y esto lo asocio con la propia responsabilidad que tiene el régimen internacional de Naciones Unidas. En las acciones diplomáticas,
promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves del planeta. Es decir, el Papa pide nada más ni nada menos que estrategias anticipatorias, y esto es un desafío concreto a las organizaciones existentes, sobre todo la última creada, que es el G20. ¿Qué sería el G20? Que surge en última instancia como un lugar protagónico después de la crisis del 2008, de la caída de Lehman Brothers, si no es verdaderamente un criterio anticipatorio para evitar los costos que la humanidad ha pagado, como en el caso de la crisis del 2008. Así que acá pongo énfasis en este aspecto de la encíclica, porque realmente en otros documentos del magisterio no habían sido tan patéticamente reclamados hacia la sociedad en su conjunto. Y por último, obviamente, arribar a acuerdos entre actores internacionales. Este parece ser un mensaje dirigido fundamentalmente a quienes tienen la responsabilidad de reunirse en poco tiempo en París para discutir todos estos términos. Y si me permiten, por último, terminar solamente con un comentario, si se me permite, ya más fincado en lo que más me impresionó de este mandato y al mismo tiempo de esta solicitud paterna del Santo Padre. Dice en Más allá del sol: al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios y podremos leer con feliz admiración el misterio del universo que participará con nosotros de la plenitud sin fin. Esto es lo que nos pide el Santo Padre, que trabajemos por la plenitud sin fin. Muchas gracias. Sí, acá, sí, perdón, un segundo, voy a abrir en página, es el 175, perdón, voy a ir al punto 175, como me demanda el coordinador. Conoce muy bien este tema, pero lo que es innovador en el punto 175, que le da poder de policía al órgano de creación del gobierno superior, que hasta ahora ninguno de los documentos que existían tenía la fuerza más... porque una ley positiva presupone su implementación y su implementación y presupone su sanción en caso de ser violada. Me mete en camisas de 11 varas Tacchini, porque la verdad que está en plena discusión el encíclico en distintos ambientes. En el económico, claramente, porque tiene aspectos sumamente poderosos que tenemos que discutir y digerir. Yo personalmente, justamente con Guadañi también, en la interacadémica, estuvimos reflexionando sobre la pobreza y me permitió una explanación bastante prolongada sobre el tema del derrame, que como ustedes saben, para nada está acordado dentro de la profesión. Y anticipo mi posición es que el derrame en el largo plazo se puede dar, pero que en el corto plazo, si no es complementado por la solidaridad y por la acción inmediata, deja el compromiso por los más necesitados fuera de lado, porque en última instancia lo que logremos en el próximo siglo, en el medio nos deja un siglo donde muere gente o no cubren sus necesidades básicas millones de personas. Así que me parece que ahí tenemos que refinar muchísimo el análisis. En el caso de la política internacional, y nada más ni nada menos que en los mandatos imperativos para cómo gobernar, dice: para gobernar la economía mundial, para sanear la economía afectada por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad, la ambiente y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, imagínense, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como ya fue esbozada por mi predecesor. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves. Esto yo se lo comenté. Lo que me dice Tacchini es: el Santo Padre también le da lo que llamamos en la jerga, perdóneme, presidente, no sé cómo traducirlo, es el enforcement, la autoridad para imponer. Entonces, evidentemente, ya estamos ante una discusión profundísima en términos de quién va a establecer la autoridad para imponer. Como ustedes saben, por la Carta de San Francisco, Naciones Unidas, la autoridad para intervenir que tiene Naciones Unidas es en el caso del conflicto,
pero no de carácter preventivo como solicita el Papa, sino es a posteriori. Y tenemos dos problemas ahí, que quien decide no tiene la representación universal, porque tiene representación parcial y calificada por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los que con derecho a voto pueden decir si hay intervención o no, y en general allí se generan situaciones sumamente complejas. Y luego creo yo en un aspecto fundamental que es la prevención. Y nosotros tenemos una historia previa sumamente complicada en términos de la prevención. No los quiero aburrir con toda la discusión en derecho internacional sobre esto, pero la prevención dio lugar y confundió a mucha gente y cayó en cierto descrédito con la preventive action en la época del presidente Bush, es decir, la acción bélica anticipatoria a cualquier ataque, con lo cual a mí de hecho me da un poder, diría, de gendarme internacional sumamente complicada. Entonces, a este desafío que presenta el Papa, ¿cuáles son las lecturas en armonía con el espíritu de la encíclica que tenemos que hacer? Eso, Tacchini, está en reflexión y como vos en alguna oportunidad hemos tenido que para hablarlo, sobre todo con Monseñor Carlic en su momento, pero bueno. Bueno, gracias. Bueno, el que la vio clara es Discépolo en el tango Cambalache, cuando define el siglo XX como problemático y febril. Esta es la evolución de la población mundial, este es Nerón, esta es la revolución industrial y esta es la actualidad. Nunca había crecido la población en el mundo. De acá a acá que la población crece 400.000 personas por año, después la revolución industrial comienza a crecer 70 millones por año y ahora está aumentando 50 millones por año. Nunca la Tierra fue tan ocupada como es ahora. Pero el problema no es que el hombre haya ocupado la Tierra, sino que el hombre ha multiplicado de manera exponencial la producción. Toda la producción física, desde Adán y Eva hasta fines del siglo XIX, es menor a lo que el hombre produjo físicamente hablando en el siglo XX. En el siglo XX la producción mundial se multiplicó 19 veces. O sea, la Tierra no estaba acostumbrada a esta presión tan grande en términos no solo de población, sino de producción. Basta decir que de 1980 para acá, si bien la producción mundial apenas subió 8 veces, la de China subió 60 veces. La China de hoy es 60 veces más grande a la China de Mao Zedong. Esto para entender un poco qué es lo que está pasando. Lo que está atrás de esto es la irrupción de los 4 jinetes del apocalipsis, que son el carbón, el petróleo, el gas y la deforestación. Petróleo, carbón y gas son responsables de 3/4 del daño, de la contaminación, y el otro cuarto es la deforestación. El hombre ha destruido los bosques de todo el planeta y ahora pretende que ni los brasileños, ni los africanos, ni los pobres de Indonesia utilicen sus propios bosques, lo cual crea un gran desequilibrio. En cuanto hay que reducir las emisiones, primero, ¿cuál es el panorama? Hoy el primer contaminador mundial es China, le sigue Estados Unidos. Pero acá hay un gran problema político y que hace difícil la negociación. Prácticamente la totalidad de lo que está arriba contaminando fue producido por el 15% de la población mundial, que son los grandes países que se desarrollaron, que por eso son los que emitieron, son los países que hicieron la revolución industrial. Europa, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Japón. Esa es la primera parte. Lo que está arriba responsables son los países ricos. De lo nuevo, lo que se está mandando arriba, la responsabilidad es de los países pobres, porque son los que están creciendo, porque los países ricos dejaron de crecer. Hoy el progreso mundial económico en términos de producción está liderado por China, la India, el África y los países latinoamericanos, no por Estados Unidos o por Europa. Entonces esto plantea una gran discusión entre el pasado y el futuro en la negociación internacional. Además hay una gran desigualdad. Los habitantes de los países ricos mandan 15 toneladas de dióxido de carbono, los de países medios, entre los cuales está la Argentina, manda 5, y los ingresos bajos mandan 2. Les debo decir que la Argentina es uno de los países que más contamina per cápita. Nuestra contaminación per cápita es mayor a la europea. Un país con poca disciplina, hay muchas razones atrás de esto. La reunión de París se va a definir según estos 7 países. China, que es el 25% de las emisiones, Estados Unidos 16, la India 6, Rusia 5, Japón 3,8, Alemania 2,4, Corea
¿Qué lugar ocupa la Argentina en contaminación? Somos 190 países, estamos en el lugar 25. Contaminación per cápita es mayor que la del promedio mundial. Como bien se dijo hace minuto, desde Copenhague no hay avance. Durban, Doha, Varsovia y ahora vamos a Lima. Estas son las reuniones que hace el organismo especializado del Convenio de Cambio Climático Mundial. Hay gente que dice que esto se resuelve con el agotamiento del petróleo y carbón y gas. Macanas. Nunca hubo en el mundo tanto petróleo, tanto carbón y tanto gas. En el año 80, las reservas mundiales de petróleo alcanzaban para 29 años, hoy alcanzan a 53 años. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de nuevas reservas, 147%, ha aumentado mucho más que el aumento en la producción. El talento humano, las nuevas técnicas de prospección geológica han producido una explosión de las reservas. Y las reservas de gas también han aumentado más que la producción. La de carbón no las considera porque son prácticamente infinitas, duran 400, 500 años. O sea, el que crea que esto se resuelve con el agotamiento de la reserva está fuera de foco. ¿Cuál es el esfuerzo que hay que hacer? El esfuerzo que hay que hacer es el siguiente. En la actualidad estamos mandando 31 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Si las cosas siguen así, en el 2035 vamos a mandar 37. Pero ¿cuántos había que mandar a la atmósfera si es que pretendemos que la temperatura no suba a 2 grados centígrados, lo cual exige que las emisiones no superen 450 partículas por millón? Habría que mandar 21. Este es el desafío. La humanidad en el 2035 va a tener 1.800 millones más de habitantes que hoy. Su producción física va a ser el doble que la de hoy. Y sin embargo tiene que reducir las emisiones prácticamente en 1/3. Este es un desafío tecnológico. Vamos a crecer demográficamente, vamos a producir más y a pesar de eso vamos a tener que bajar el consumo total, lo cual va a implicar un cambio drástico, acelerado y profundo de las emisiones por unidad de producción. Y esto es una revolución tecnológica. Esto es una revolución absolutamente tecnológica con una cantidad de requisitos enormes. El valor final. Si el mundo se toma en serio el tema del cambio climático y decide una acción clara, concreta y positiva para no emitir más allá de lo tolerado, la mayoría de las reservas de petróleo, carbón y gas que hoy están contabilizadas en los balances de las empresas se evapora, vale cero. Y esto explica por qué algunos gobiernos se oponen sistemáticamente a esta política de preservación ambiental. Este es un tema muy, muy importante. ¿Qué es lo que dicen las evidencias científicas? Hay muchísimas evidencias científicas sobre el cambio, porque esto se comenzó negando, como diciendo, no hay cambio climático. Después dijeron, no, sí hay cambio climático. Dijeron, no, pero el hombre no tiene nada que ver, es un ciclo, se repitió, en el siglo tal ocurrió. Toda macana. Lo que está claramente demostrado es que el cambio climático actual es fruto de la actividad humana. No lo digo yo, lo dice la Royal Society y la National Academy of Science en un documento conjunto, las dos academias, en febrero del 2014. Se lo voy a leer porque esto es importantísimo. ¿Está aumentando la temperatura? Sí, gran parte del aumento ocurrió en 1970. ¿Cómo saben los científicos que el cambio climático está siendo causado por la humanidad? Por la aplicación de principios básicos de física. ¿Por qué son importantes las emisiones de dióxido de carbono causadas por la humanidad? Por la masiva utilización de fósiles y la rápida deforestación. ¿Cuál es el rol del sol en el cambio climático en las últimas décadas? Muy reducido. El clima siempre cambió. ¿Por qué hoy son importantes los cambios climáticos? La velocidad del actual cambio climático es muy superior a la del pasado. Esto hace muy difícil la adaptación del hombre en la naturaleza. La actual concentración de dióxido de carbono en la atmósfera tiene algún precedente histórico. Es la más alta del último millón de años. ¿Hubo niveles superiores en el muy distante pasado, varios millones de años? No. ¿Es posible que la reciente disminución en el crecimiento del calentamiento global signifique que no aumentará la temperatura en el futuro? No. ¿El cambio climático aumenta la intensidad y frecuencia de las inundaciones, sequía, huracanes y tornados? Sí. ¿Está aumentando el nivel del mar? Sí. En los últimos 20 años aumentó 3,2 milímetros por año. De 1901 aumentó 20 centímetros. Toda la costa de Nueva York hasta la península de Florida, donde está Miami, corre serios riesgos. Y no le hablo del lado de las costas argentinas.
Al ritmo actual de aumento de las emisiones hacia el año 2100, la temperatura habrá aumentado entre 2 grados y 4,8 sobre el nivel actual. ¿El aumento de la temperatura preocupa a los científicos? Sí, porque tendrá un serio impacto sobre la autoridad. Si ahora se eliminaran todas las emisiones de dióxido de carbono, ¿el clima podría volver a las condiciones de hace 2 siglos? No. Bueno, vamos ahora a la reunión de París. Acá el bosque, tenemos un problema serio con el bosque, porque los países pobres que aún tienen el bosque, a ellos les conviene liquidar el bosque para pasar a la producción agrícola. Entonces el resto del mundo le dice no, porque el bosque absorbe dióxido de carbono. Es un beneficio global, sí. Escúcheme, ¿y quién me compensa? ¿Alguien está dispuesto a darme una moneda para que yo no destruya el bosque con ganadería o con soja? No, entonces no. Y piensen que los bosques fueron destruidos en todos los países avanzados. Y la única reserva de bosque forestal está en países de bajo nivel de vida, que tienen que luchar por la pobreza. Lo que se está discutiendo a nivel planetario es los impuestos a las emisiones. Hay un estudio del Fondo Monetario, dicen que deberíamos llegar a un impuesto de $8 por barril de petróleo. El barril de petróleo está a $40, la renta petrolera debe ser $20, quiere decir lo que se está discutiendo acá, poner un impuesto que capture prácticamente la tercera parte de la renta petrolera. Es bastante jorobado esto, es bastante jorobado. Y esto explica, por ejemplo, cuando el Papa va a Washington, el rechazo de la bancada republicana. Porque la bancada republicana americana tiene un fuerte financiamiento de la industria del carbón y de la industria del petróleo, más del carbón que del petróleo. Por eso los republicanos americanos no les gustó mucho la presencia del Papa. Bueno. Acá se requiere claramente, como se ha dicho, una coordinación internacional. Estamos yendo ya hacia las discusiones. Vamos a hablar ahora de qué está pasando en París, o qué va a pasar en París. Ya se presentaron todas las propuestas. México dice que va a bajar, Australia, China. Esto es bastante complejo, no lo voy a explicar en detalle. ¿Qué presentó Argentina? Argentina presentó una propuesta reducir en 15% las emisiones que hubiese tenido si no hubiera hecho nada. Esto significa que según la oferta argentina va a seguir emitiendo. Está claro, o sea, la Argentina no ha ofrecido reducir las emisiones. La Argentina ha dicho, si yo estoy emitiendo 100 y no hago nada, voy a emitir 150, pero como voy a hacer mucho, voy a emitir 120. Si 120 menos que 150, que si no hubiera hecho nada, pero es 20% mayor. Se acaba de hacer un estudio que a mí como argentino me avergüenza. El límite son 2 grados centígrados. Si todo el mundo hiciera una propuesta como la Argentina, la temperatura mundial subiría 4 grados. Esa es la propuesta argentina. Esa es la propuesta argentina. El resto de las propuestas es mejor, pero tampoco es excepcional. Ya hay evaluaciones hechas a nivel de Naciones Unidas que han compilado todas las ofertas. El límite crítico son 2 grados centígrados, 450 partes por millón. Bueno, según este balance que se acaba de hacer la semana pasada, la temperatura subiría a 2,7 con las propuestas hechas. O sea, las propuestas hechas no alcanzan. Está claro que cada país está jugando a que anímese y vayan, porque acá el juego ¿cuál es? Este es un bien global, pero que el esfuerzo global lo hagan los otros. Y una vez que los otros, es la teoría del colado. En inglés se llama free rider, en español es el colado. Anímese y vayan, arreglen el problema, yo no hago ningún esfuerzo. Esta es una tendencia mundial. Lo que es impresionante es la presentación que hicieron los petroleros europeos. La verdad que son un ejemplo de responsabilidad. Y menciono a la British Gas, a la British Petróleo, a la Eni italiana, a la Shell, a la estatal noruega y a la estatal francesa. Le han dicho a Naciones Unidas en una carta especial, señores, pongan un impuesto al petróleo y avísennos para que nosotros convenzamos a nuestros inversores de que hay que cambiar la modalidad de inversión. Esta nota fue además firmada por Pemex, pero no por YPF. Pemex de México se adhirió a esta. ¿Quién no firmó? No firmó la ESO, no firmó la Exxon, los americanos no firman ninguno, no firmaron los árabes, no firmaron los rusos y no firmó YPF. Y entonces, para ir terminando,
cuál es la posición internacional de Argentina en esta discusión. Los países latinoamericanos están agrupados de la siguiente manera. Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú están en un bloque en esta negociación que se llama ILAC. Brasil se cortó solo y se fue con la India, Chile y Sudáfrica porque es la otra alianza que ellos tienen, son los BRICS. Después viene un grupo que se llama Integridad Ambiental, que es México, Suiza, Corea y Mónaco. Yo no entiendo qué tiene que ver México con Mónaco, pero ahí está. Y después viene la ubicación de Argentina, que si alguno me la puede explicar, yo no la puedo entender. Argentina está alineado con Irán, con Kuwait, con Qatar, con Arabia Saudita, con Libia, con Siria, con Venezuela, con Ecuador. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? Son exportadores de petróleo. Cuba y Argentina son importadores de petróleo. Yo no veo cuál es el posicionamiento internacional de Argentina. Un país que no tiene petróleo, que es importador, resulta que se alía con países que no están de acuerdo con sustituir los fósiles porque forman su parte de activo. Entonces, ser socio de Irán, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y Libia, la verdad que yo no lo entiendo. Y para finalizar, volvamos a recordar la encíclica, la anterior, el Clariter Vitae. Ya se ha dicho bastante acá, pero lo vamos a repetir. El Papa fue bien claro en la anterior. Primero dice que los costos tienen que ser sufragados totalmente por aquellos que se benefician y no por otros o por las futuras generaciones. ¿Qué está diciendo Benedicto XIV? Déjense de bromar, muchachos. Si usted hace un daño ambiental, páguelo usted, no se lo pase a sus hijos o a sus nietos. ¿Por qué? Porque a usted no le regalaron la tierra, a usted se la prestaron sus hijos y sus nietos y se la tiene que devolver entera, así que cuídela usted. La otra cosa que dice la encíclica, que ya casi ha dicho, lo volvemos a repetir porque es importantísimo, la globalización necesita ciertamente una autoridad en cuanto plantea el problema de la consecución de un bien común global. Es la primera vez en la humanidad que aparece un bien común global. Hasta ahora estábamos acostumbrados a bienes comunes de carácter local, incluso la discusión de medioambiental hasta ahora era local. Era un derrame de tratamiento de agua potable y cloaca, inundaciones locales. Esos son fenómenos locales. Acá estamos hablando de un fenómeno global. Y bueno, y esto es lo que dice con toda claridad: para garantizar la salvaguardia del ambiente urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Dicha autoridad deberá ser reconocida por todos, gozar de poder efectivo. ¿Me quedan 2 minutos? Sí. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Bueno, cambiar la matriz energética, más inversiones en obras hidroeléctricas, energía limpia, eólica, solar y mareomotriz, expandir. ¿De qué se trata? Acá se trata de cambiar la matriz de producción y cambiar la matriz de consumo. Entonces, con energía limpia desplazo a los fósiles, pero además tengo que consumir menos energía. Entonces, una forma de ¿cómo se puede consumir menos energía? Y, por ejemplo, la Argentina transporta por ferrocarril el 10% de la carga. Los europeos, los americanos transportan la mitad de la carga. ¿Y por qué? Porque tienen ferrocarriles. Bueno, rehabilitemos el ferrocarril, hagamos ferrocarriles de carga, extendamos la experiencia del Metrobús a todas las grandes ciudades del interior, Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán. Esto ya no es un invento argentino, esto es el Transmilenio Bogotá, o el Ligeriño Curitiba, o el Transantiago. Hay que llamar a la industria automotriz y decirle: muchachos, hay que hacer los coches como hacen los japoneses. Hay que bajar el consumo de combustible por kilómetro recorrido. Las normas técnicas las tienen que hacer las autoridades que se preocupan del bien común. Pues si uno le deja las normas técnicas a los empresarios, ellos legítimamente maximizan su propio interés. Ellos no son responsables de interés global. El interés global es el Estado, el gobierno que tiene que representar toda la sociedad. Nosotros necesitamos cambiar las normas de la industria automotriz. Decirle: muchachos, copiemos el modelo japonés, por ejemplo, el de California. La industria manufacturera también. Las regulaciones sobre tecnología industrial tienen que abatir. Y luego, y este es un tema interesante, necesitamos nuevos códigos de edificación, hacer realidad el etiquetado verde. No se puede hacer en Alemania un edificio que no tenga etiquetado verde. Los edificios hay que hacerlo para reducir el consumo de energía, evitar el derroche. Y esto exigirá cambios en normas técnicas fiscales que incentiven a los edificios inteligentes y incentiven los otros que consumen. Bueno, ya termino. Es bastante difícil ser optimista con la reunión de París. Todavía los gobiernos no han asumido la responsabilidad. Si bien va a estar presente Obama y va a estar presente el presidente chino, en la Argentina
prácticamente este tema no se ha tratado. A mí como argentino me hubiera gustado mucho algo importante. La reunión comienza el 1 de diciembre y se termina el 11 de diciembre. Quiere decir que el que firma el convenio va a ser el presidente electo. El primer acto del próximo presidente va a firmar esto. Ahora, el gobierno nacional, en la presentación que hizo de la propuesta, no consultó con ninguna fuerza de alternativa. O sea, si hubo una oportunidad de hacer política de Estado en la Argentina, era esta. Haber llamado a todos los partidos políticos, a las ONG ambientales, que hay mucha y buena, a la comunidad académica, que hay mucha y buena, hay muchos argentinos que forman parte de los paneles internacionales, y haber hecho una propuesta a la altura de la responsabilidad. Bueno, esperemos que la podamos corregir en el futuro.